el próximo 11 de abril se va a desarrollar en nuestro país el Congreso Internacional de Movilidad Humana. Cuando hablamos de esto como un desafío planetario, inevitablemente necesitamos escuchar a expertos nacionales e internacionales, a personas que viven de cerca la realidad de los y las migrantes y entender también cómo van las investigaciones, cómo van las experiencias prácticas, los distintos proyectos que se están desarrollando, particularmente en Chile, pero en el mundo entero a propósito de este desafío que implica la migración. Sí, claro, por supuesto, y es un tema que ha estado presente siempre, pero que tenemos que abordar de manera más potente y más precisa. Por eso, a esta hora, vamos a conversar con Ignacio Eisman, él es director social y de estudios del Servicio Jesuita Migrante. ¿Cómo estás, Ignacio? Gracias por estar esta mañana aquí en Radio ADN. Hola, Ignacio. Hola, muy buenos días, muchas gracias por la invitación a conversar. Ignacio, tal vez ya no es un desafío decir que existe migración, ¿no? Porque hay movimientos migrantes en todo el mundo, muy potentes en algunos, otros un poco menos tal vez, pero en todos los países podríamos decir prácticamente hoy en día hay migración. ¿Cuál será el desafío? ¿Poder hacer que esas personas que están migrando se instalen definitivamente y de manera correcta en los países? ¿Cuál es el desafío principal en Chile? Sí, justamente los flujos de movilidad humana, la migración es algo que hoy día está presente en todo el planeta, ¿cierto? Y a partir de lo que está ocurriendo también en Estados Unidos, probablemente los flujos dentro de América Latina van a seguir aumentando y el desafío tiene que ver con cómo vivimos juntos. Entonces, cuando planteamos la integración de las personas, no solo tiene que ver con puestos de trabajo, con acceso a educación, sino también con convivencia. Cómo aprendemos a convivir chilenos y extranjeros en un mismo lugar, porque efectivamente ya es un hecho que hay casi 2 millones de personas que están acá en Chile y que estamos conviviendo. Entonces ese es el desafío que está hoy día y también el desafío para pensar cómo va a ser Chile la próxima década, cuando los niños que hoy día están llegando, ¿cierto?, extranjeros, ya sean adolescentes, sean adultos, yo creo que hay que mirar hacia allá también. Y en esa temática, ¿no? Más allá de este arco muy potente y grande que tú planteas, Ignacio, de que cómo vivimos todos, que ese es el punto, todos y todas, hay temas específicos más puntuales que de pronto, porque los países van cambiando también, hoy día sientan que tiene que ver con un ahínco un poquito más preciso, con un énfasis algo más claro. Sí, bueno, hay grupos específicos que uno también pudiera mirar. Hoy día el tema que es más recurrente en el debate en Chile tiene que ver con las personas que están en situación irregular y que también coincide con las personas que están con situaciones de mayor vulnerabilidad. Entonces, eso también tiene que ser un foco particular, ¿cierto? De cómo favorecemos el ingreso a Chile de manera adecuada. Y segundo, también cómo integramos a estas personas que vienen dentro de un contexto de crisis humanitaria y que también requieren más soporte social, ¿cierto?, para su proceso de integración. Creo que ese puede ser un zoom muy relevante. Ignacio, el tema de la migración es tan potente y estamos hablando de una escala tan alta que incluso en Rutinas de Humor, en el Festival de la Canción de Viña del Mar, fue absolutamente uno de los temas centrales en la pasada edición, ¿no? Por una parte tenemos, ya sabemos, al caballero fome ese, que anda diciendo que lo que teníamos como problema como país era que éramos xenófobos, ¿no? Y por otra parte, Pedro Ruminor después diciendo, oye, si tú vienes aquí y trabajas y haces las cosas bien, nadie va a ser xenófobo contigo. ¿Cuál es la mirada hoy día que existe al respecto? ¿De verdad, como sociedad, estamos generando una mirada un poco más xenófoba respecto a las personas que están migrando, o tiene que ver también con estas costumbres y esta, entre comillas, falta de ubicuidad tal vez respecto a las características culturales que tenemos como país y que no siempre respetan las personas que llegan? Sí, efectivamente hay muchos niveles para mirar esto. Y claro, el humor hay que dejarlo en el humor, ¿cierto? Y el juicio a la rutina corresponde más bien a eso. Pero en términos de convivencia se dan esas cosas. Hay un tema de prácticas culturales, de cómo uno vive la vida diaria, que requiere ir adecuándose, conociéndose y aceptándose. Y es algo mutuo, ¿cierto? Tanto las personas que llegan tienen que respetar y adecuarse también al lugar en el que llegan, pero también los que estamos tener un nivel de tolerancia y también de aprender cosas nuevas. Ignacio, y cuando uno habla de la... ¿sí? No, es que te iba a decir solamente como acotación, pero ahí inevitablemente tenemos que reconocer que uno
tiende a generalizar después a partir de ciertas experiencias que se repiten. Y hoy día, mayoritariamente en Chile, hay una mirada bastante más crítica, por ejemplo, de los venezolanos que de otras nacionalidades que llegan y se instalan. Sí, absolutamente. Y yo diría venezolanos, colombianos también hace algunos años, y que tiene un imaginario muy incidido por lo que aparece en los medios de comunicación, principalmente los noticieros, muchas veces asociados a delitos o a conducta asociada a incivilidades, que ciertamente se generalizan. Cuando uno mira las percepciones, cuando a ti te preguntan en términos generales sobre la migración, uno tiende a acudir a este imaginario que está más bien en los medios, ¿cierto? Pero cuando la pregunta es sobre tu vida cotidiana, la percepción tiende a ser más positiva, ¿cierto? Cuando yo hablo de la persona venezolana con la que yo me vinculo, o colombiana, ese nivel de problematización no es tal, ¿sí? Entonces es bueno limpiar justamente eso, no hacer generalizaciones, pero sí también reconocer los puntos en los cuales hay que avanzar y hay que buscar formas de convivencia que nos favorezcan a todos, ciertamente. Ese escenario, Ignacio, es transversal en términos de Latinoamérica, por ejemplo, de Sudamérica, esta misma conversación que estamos teniendo en Chile, que puede ser una problemática, depende cómo uno lo mire, que ocurre, y ustedes no sé, tienen registro, estadísticas o números o data, que ocurre en Perú, que ocurre en Colombia, que ocurre en Venezuela con migraciones también. Yo diría que sí. Mira, yo personalmente he estado bastante en Bogotá, y la percepción o la conversación que hay respecto a la migración venezolana es la misma que en Chile, ¿sí? Bueno, Colombia ha recibido cerca de 3 millones de personas de Venezuela, entonces se nota, digamos, en la vida diaria, y se tiende a estigmatizar o poner estos mismos componentes de convivencia. O sea, la conversación que uno tiene en un taxi, por ejemplo, es la misma en Bogotá que en Santiago, respecto a la población venezolana. Entonces yo diría que algo transversal. Hay que pensar que cerca de 9 millones de personas han salido de Venezuela. Entonces, gran parte del continente, o al menos el lado del Pacífico, se ha visto permeada por este flujo migratorio, ciertamente. Estamos conversando con Ignacio Eisman, director social y de estudios del Servicio Jesuita Migrante, a propósito de este Congreso Internacional de Movilidad Humana que se desarrolla en Santiago a partir de hoy hasta el 11 de abril. Ignacio, y ahí el Estado, además, no más allá de los gobiernos en cada uno de los países, los estados, ¿no? ¿Cómo ves tú que están haciendo los trabajos, que están mirando este fenómeno, considerando lo que decíamos al principio, que hay que implementar, instalar a las personas en los lugares? Ojalá, obviamente todos esperan que sea de manera regular, pero también pasa que no todos llegan de manera regular, que no todos llegan con las buenas intenciones, no todos llegan preparados de la mejor manera. Incluso hay países que se demoran en pasar los papeles para que ellos puedan hacerlo de manera correcta, ¿no? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo avanzar? Sí, pues, ciertamente la gran deuda a nivel regional es la coordinación internacional entre los países latinoamericanos para abordar un problema que es de crisis humanitaria, digamos. Ahí no hay las coordinaciones necesarias. Ahora, en el caso chileno, yo creo que en los últimos años han estado muy centrados en el control de la frontera, y no necesariamente en la integración o en la gestión migratoria de las personas que están viniendo. Uno puede decir, hay personas que no quieren ingresar de manera regular, pero la verdad es que no pueden hacerlo. No tienen forma de hacerlo. Cuando nosotros exigimos, por ejemplo, a familias venezolanas que vengan con su visa totalmente tramitada desde Venezuela, la práctica es decirles que no vengan, porque eso es imposible de lograr o tiene un costo altísimo. Les puede costar 1 millón, 2 millones de pesos, demorarse 2 años, y están en un contexto que muchas veces necesitan escapar prontamente de ahí. Entonces, todo ese abordaje más integral y de largo plazo, nosotros sentimos que no se ha dado de manera correcta en Chile. Es un debate tanto en el Parlamento como lo que hace el Ejecutivo, muy presionado por los temas de seguridad, por controlar la frontera, generar más expulsiones. Y si bien es deber y labor del Estado, eso no va a solucionar o no está mirando lo que va a pasar en Chile en los próximos 10 años a partir de la migración.
Y este escenario que tú planteas, Ignacio, respecto a que efectivamente acá hay un tema mayor, más profundo, respecto a que la gente que escapa de sus países no lo hace porque quiere, digamos, ¿no? O sea, hay un tema social muy profundo. ¿Cómo cruzamos esa conversación en un país como este hoy, cuando además hay un año electoral, en donde muchos de estos temas se han ocupado de una u otra manera como banderas electorales, ¿no? Algunos para lo que tú mencionas, otros para, sabes que los quiero fuera, pero después les pido el voto igual, ¿no? Voten, Sí. voten por mí igual. Entonces, Claro. entonces como que los quiero fuera, pero al momento de la elección, sabes que tengamos derecho a voto y que Sí. voten por mí. Entonces, ¿cómo llevar esa conversación con la altura de mira y con el largo plazo, no? Yo creo que hay que partir por construir un diálogo que pueda mirar a largo plazo y donde podamos estar todos. Justamente este congreso que estamos celebrando estos 3 días, que lo inauguramos hace poquita hora, el objetivo de fondo era invitar a un espacio donde estén todos, ¿cierto? Todas las posturas, incluso desde las que abogan más por un control, por una restricción de los flujos migratorios, hasta las que pudieran abogar por fronteras libres, ¿cierto? Uh-huh. Y que podamos mirar qué va a pasar, ¿sabes? Qué ha pasado en otros países y también qué va a pasar en 10 años más. Porque el riesgo de construir guetos, ¿cierto? Y sectores con mucho resentimiento en 20 años más, porque hoy día lo estamos marginando, es muy alto. O sea, es cosa de mirar qué es lo que pasa en Francia, qué es lo que pasa en países europeos, con los sectores migrantes que se han guetificado y que hoy día generan fuerte fragmentación a nivel social y que tienen expresiones de violencia tremendas. Nosotros estamos en un momento todavía de poder sentar las bases de los próximos 10, 20 años en términos de cohesión social. Porque los niños que están naciendo hoy día son chilenos, Sí. pero van a crecer integrados o marginados. Y eso va a determinar la forma en que se relacionan con la sociedad en el futuro. Sí o sí. Y ahí hay un tema también que es súper importante, porque efectivamente uno quisiera que todas las personas llegaran, sobre todo si vienen además, porque no vienen solamente a pasar vacaciones, vienen generalmente huyendo de problemas y de situaciones muy complejas en sus países de origen, pero que lo pudieran hacer de buena manera. Y como tú dices, es un desafío, pero también para la población, cuando vemos casos, por ejemplo, de campamentos, donde efectivamente viven personas migrantes, algunas con muy pocas posibilidades, con muchas necesidades, pero al lado vemos a alguien que tiene instalado un tremendo auto y que tiene wifi y que en 2 calles más allá hay una discoteca. Obviamente la gente no entiende qué es lo que está pasando y por qué estas personas están en esa situación si tienen esos recursos. ¿Qué están haciendo? Sí, ciertamente, yo creo que el fenómeno de los campamentos y también de campamentos como segunda vivienda, yo creo que es un problema que se da en Chile, que puede tener algunas expresiones donde hay concentración migrante, pero que también muchos de esos terrenos son arrendados por chilenos. Y lo que está de fondo, independiente de que hoy día algunos puedan tener harta presencia migratoria, es informalidad. Son asentamientos precarios, informales, que el Estado de Chile debe regular y son parte de la discusión de vivienda. Porque las mismas situaciones han estado presentes décadas anteriores en la zona sur de Santiago, que terminan en poblaciones muy, muy estigmatizadas. Hoy día los reportajes son de esto, pero quizás antes eran de La Legua, ¿cierto? Eran en La Pintana, en Bajos de Mena. Entonces tienen que ver con problemas que tenemos que resolver con o sin migración, que son los asentamientos informales, que donde no está el Estado, donde no entra nadie, se presta para que, ¿cierto?, otro tipo de actividades, muchas de ellas delictivas, puedan florecer y puedan desarrollarse así. Y eso no es una invención de ahora, digamos, todo el estudio del delito, esto lo viene diciendo desde el siglo pasado. Entonces es algo que se pudiera prever, y uno puede trasladar esa misma discusión también en educación. O sea, necesitamos mayor inversión en infraestructura, en nuestros colegios. La crisis de los liceos emblemáticos por infraestructura, ¿cierto?, por condiciones, no tiene que ver con migración. Es decir, tenemos problemas que hay que abordar como país, como Estado de Chile, y en algunos casos la migración, claro, entra ahí y son los grupos más vulnerables o los que están incrementando ciertos problemas, pero el problema no pasa por ellos, digamos, son problemas con los cuales ya teníamos, los tiempos de espera en salud también, etcétera. Y además lo que tú mencionabas de la configuración que vamos a tener ahora en el mediano plazo, ni siquiera en el largo plazo. Nos tocó hacer una actividad, digamos, en un colegio de Independencia. 70% de los niños de cuarto básico para abajo eran migrantes o hijos de migrantes. O sea, es una realidad total, digamos. Claro. No es un tema, una configuración que va a cambiar. Alguien me dirá en otro lado hay menos, sí sé, pero es una realidad, digamos, concreta. Digamos. Vamos a ser distintos en muy poquito tiempo más.
Totalmente, y hay que tomar medidas hoy día. Claro, a eso me refiero. Claro, y asumiendo esa realidad que es como bien dice. Hay que partir desde ahí. Y también ver las cosas deportivas, o sea, las cosas positivas, por ejemplo, que el deporte justamente... Sí, te lo voy a comentar. Sí, es un potencial para desarrollar gigante, que también hay. Se vio en algunos casos en el Panamericano, ¿cierto? Sí, pero claro. son otras cosas que... Claro. También, un medallista de plata de Yasmania Costa, que es cubano, digamos, y defiende a Chile, Santiago Ford, ¿no? También el pentatlón en los Panamericanos, y un montón, digamos, es una realidad absoluta y mundial, Ignacio. O sea, es muy llamativo, porque hay gente que como que lo mira con desprecio, con desdén, con menosprecio, pero cuando tienen que votar les gusta, y cuando tienen que defender al país para eventos deportivos también les gusta. Entonces, es como... Pónganse de acuerdo con ellos mismos de pronto, ¿no? O sea. Sí, claro, y eso es una visión de país en la que tengamos consenso y vayamos tomando las medidas, y que sí o sí va a ayudar a aislar justamente estos casos que tienen que ver con delito, con ingresos que maliciosamente se están haciendo, claro. Porque van a quedar aislados del resto de la población que lamentablemente está en una situación en que no puede tomar otras opciones, digamos, y se mete todo en el mismo saco. Exacto. Sí, pues eso es lo difícil, ¿no? Pensar que hay una población migrante que es un aporte, que nos va a hacer cambiar como país, que nos está haciendo crecer y que está haciendo cosas súper buenas por nuestro día a día, pero que hay otra población, y eso también es innegable, que vienen derechamente a cometer delitos, ¿no? Y que obviamente tienen a un sector también cortado porque no tienen libertades y porque lamentablemente instalan realidades en sectores que hacen que uno desconfíe inevitablemente. Así que obviamente el trabajo que van a tener estos 3 días, Ignacio, va a ser bien grande y bien desafiante, y esperemos después poder conocer algunas de los ejercicios que puedan resultar y de las conclusiones. Así que Ignacio Eisman, director social y de estudios del Servicio Jesuita Migrante, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Ignacio. Ya regresamos con Sandra Ceballos y Cristian Arcos en Ciudadano ADN por la 91.7.